3. ¿Por qué yo debo recibir a mi hermano con quien tengo diferencias? Lo debe recibir porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido. Hermano, esa es una razón para que nosotros dejemos de condenarnos unos a otros. Esa es una razón para que nosotros dejemos de menospreciarnos. Para que nosotros nos dejemos de aislar del hermano. Para que nosotros, hermanos, lo podamos acoger. Y la razón aquí es porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido. A esos que nosotros muchas veces menospreciamos o juzgamos, Dios le ha recibido. Ahora, creo que con esa expresión, Dios le ha recibido, ya se da por entendido algo, ¿cierto? Que ellos son creyentes, que ellos son hijos de Dios, que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y que siendo creyentes, hermanos, pues ya han sido aceptos por el Señor. En el Señor Jesucristo son aceptos. Y a la luz de eso, entonces nosotros somos llamados a recibirles a ellos. Mi hermano, ese por qué Dios le ha recibido lo que nos muestra es que lo que se nos llama a nosotros a hacer es lo que ya el Señor ha hecho con nuestros hermanos. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Ya los aceptó? ¿Ya los recibió? ¿Cómo sabemos que eso es lo mismo que Dios ha hecho? Bueno, claro, el texto lo dice, pero también yo quisiera darle un argumento de gramática, y es que ese le ha recibido del versículo 3 es la misma expresión que aparece en el versículo 1. En el versículo 1 se está refiriendo a creyentes de la iglesia, a quienes Pablo les está diciendo: reciban a los débiles en la fe. Entonces, lo que se le dice a ellos, hermanos, es lo mismo que el Señor ya hizo con ellos. Es lo mismo, porque ya Dios les ha recibido. La pregunta es: ¿cómo Dios les recibió? Mi hermano, la verdad es que nosotros estábamos lejos del Señor, ¿verdad? Estábamos separados. Lo que trajo el pecado fue esa separación el día que desobedeciere, le dijo el Señor al hombre: ese día morirás. Y hubo una separación. Pero habiendo esa separación, habiendo ese alejamiento, habiendo esa división entre nosotros y Dios, en la cual todos nacemos, sin embargo, el Señor ha provisto los medios. ¿Para qué? Para acogerlos, para atraernos a Él. Y ahí tenemos entonces que esos medios son el Evangelio. A través del Evangelio el Señor nos ha reconciliado con Él. Nos ha aceptado, nos ha recibido. Por cierto, aquí habla de Dios, pero también habla de Cristo. Hemos sido recibidos por Cristo. Dice la palabra ahí en el 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dios, como presentado, Dios el Padre, Cristo también. Dios el Padre en Cristo nos ha recibido. Y por ende entonces somos llamados nosotros también a recibirnos unos a otros.
Mi hermano, ¿sabe una cosa? Bueno, el texto de Hechos capítulo 28, versículo 2, para que miremos, hablando de que Dios nos ha recibido. ¿Recuerdan ustedes este pasaje de Hechos 28:2? Dice Hechos 28:2 que cuando Pablo y otras personas que estaban con él llegaron a una isla, fueron recibidos por las personas de esa isla, fueron acogidos. Y dice el versículo 2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Imagínense esa expresión. Los acogieron, los recibieron, luego de un naufragio, luego de estar a punto de morir, de ver ese mar embravecido. Pero llegaron a determinado lugar y las personas de ese lugar, dice, les acogieron con no poca humanidad. Encendieron fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Esa palabra o eso que ellos hicieron se aplica a lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha acogido, Dios nos ha recibido, mi hermano. Y es lo que ahora también se nos llama a nosotros a hacer con nuestros hermanos. Recuerda, hermano, cómo estabas con el Señor. Y recuerda cómo el Señor te abrazó, te acogió, te recibió, para que hoy puedas entonces ser parte de la familia de Dios, ser adoptado en la familia del Señor. Y esto, hermano, entonces son razones grandes para que nosotros no nos dividamos, para que entre nosotros no haya el menospreciarnos, el condenarnos unos a otros, sino el acogernos, el recibirnos unos a otros. Hay una palabra, bueno, yo la verdad tengo harto que decir, pero poco tiempo, y por eso quisiera también que miráramos en Filemón capítulo 1, versículo 17, algunos pasajes que nos pueden ayudar a nosotros mucho en esta parte. Estamos mirando la primera razón. ¿Cuántas razones da el texto? Del 1 al 12 da 25 razones que tenemos que mirar en media hora. No, solamente son 5, pero estamos mirando la primera. Y esa primera nos consume el alma, el saber que el Señor nos acogió, el saber que el Señor nos recibió con profundo interés, con amor nos recibió, y ahora somos llamados a recibirnos unos a otros. En el libro de Filemón, ¿recuerdan ustedes dónde está Filemón? Filemón está, algunos incluyen a Filemón en las cartas pastorales, porque está al final de Tito, ¿verdad? Filemón. Y Filemón capítulo 1, versículo 17, dice, así que si me tienes por compañero, esto se lo dice Pablo, a un hermano en Cristo con quien tenía una muy buena relación. Y Pablo le dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Creo que aquí muchos recuerdan de lo que trata el pasaje. Este Filemón tenía un esclavo y ese esclavo lo robó y huyó. Y muy seguramente estando en la prisión conoció a Pablo y Pablo le predicó el evangelio. Y ahora este que antes había sido un esclavo humano, ahora está en Cristo. Pablo se lo va a enviar de regreso a Filemón y le está diciendo, recíbelo como a mí mismo. Y seguramente Pablo había sido alojado, había sido acogido por Filemón muchas veces en su casa, y
Y Filemón le había brindado compañerismo a Pablo. Pero Pablo ahora envía a ese esclavo, ahora redimido en Cristo, y le dice: recíbelo y recíbelo como a mí mismo. Hermano, es maravilloso este pasaje, porque podemos decir que hubo uno que tomó el lugar de Pablo en la cruz para que Pablo fuera presentado justo delante de Dios. Dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, o si fuésemos, hubiésemos sido hechos justicia de Dios en Él. O sea, para que nosotros fuésemos justificados, declarados justos, perdonados delante de Dios, es porque Cristo tomó nuestro lugar. Y ahora Pablo está haciendo lo mismo aquí con su hermano. Recíbele, pero recíbele cuando le estés recibiendo a él, hazte cuenta que lo estás haciendo conmigo. Es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Ha tomado nuestro lugar. Y ahora a nosotros se nos llama a que hagamos lo mismo, recibiendo a nuestros hermanos. ¿Será que nosotros, hermanos, estamos recibiéndonos unos a otros? El no recibirnos es rechazar lo que Dios acogió, rechazar lo que Cristo recibió. No, Señor Jesús, usted lo recibió a Él, pero yo no lo puedo recibir. Un rechazo a nuestros hermanos es un rechazo a Cristo. Porque estamos unidos a Cristo, somos uno en Cristo. Rechazar a nuestros hermanos en Cristo es rechazar a Cristo. Eso, mi hermano, es importante. Entonces, aquí es un llamado, y es un llamado a que nos recibamos, a que nos recibamos. A que miremos, hermano, qué está impidiendo nuestra comunión. Porque a lo mejor estamos rechazando al hermano porque él tiene libertad en Cristo, porque él se siente libre para hacer ciertas cosas. Bueno, eso pasa en muchos lugares. No sé si ese sea el punto entre nosotros. Porque el hermano hace ciertas cosas que sabe que están bien delante del Señor. Y yo lo rechazo. A lo mejor yo estoy, hermano, quizás creyendo que viviendo de cierta manera, que privándome de ciertas cosas que ya el Señor declaró en sus palabras santas, pero yo las sigo considerando impuras. A lo mejor yo creo que eso, el privarme de eso, hermano, me lleva a mí a vivir una vida santa, y resulta que a lo mejor no sea así. A lo mejor estemos equivocados, pero eso sí nos está trayendo quizás muchas diferencias. Entonces, esa es la primera razón que se nos da en nuestro texto. Yo quisiera que usted piense en lo siguiente, mi hermano. Piensa en lo siguiente, cómo el meditar en esta gran verdad de que Dios ha recibido a ese hermano. Cómo el meditar en esta verdad puede ayudarnos a nosotros para no dividirnos. Porque el meditando en estas cosas, hermano, creo que puede ayudar. Pues muchas iglesias han tenido efectos desastrosos, hermano, por no saber lidiar sus diferencias. Entonces es importante que tú en esta mañana puedas mirar esto a la luz de la palabra y decir: oiga, yo he sido recibido por Dios. Dios ha provisto en la persona de Cristo todo para que yo sea acogido por Él. Y ahora yo estoy rechazando, mi hermano. Si lo veo, no lo paso.
lo dejo con la mano extendida, me mira y me hago el loco. No, por él también entonces murió Cristo. Hay otra razón aquí, hermanos, y otra razón que nos da nuestro pasaje, que está en el versículo 4. Por cierto, es bastante fuerte, es bastante, nos lleva a reflexionar tremendamente esto, para recibirnos unos a otros. Versículo 4, ¿quiere leer? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esa es otra razón, hermano. Y otra razón es que los hermanos son sostenidos por el Señor. Ese hermano que a lo mejor me cuesta trabajo acoger, recibir con afecto, con alegría, con gozo, con amor, ese hermano es sostenido por el Señor. El Señor es quien le sostiene. Si él está en Cristo ¿por quién? Por Dios, por el Señor. Si él se mantiene en Cristo es porque el Señor le sostiene. Si ese hermano tiene virtudes, esas virtudes no son de él, esas virtudes vienen del Señor. Dice la palabra, toda buena dádiva y todo perfecto desciende del Señor. Que ese hermano tan sabio que es, ese hermano tanta destreza que tiene, tanta capacidad que tiene ese hermano, tanto amor que tiene, tanto deseo de servir. Qué bueno que el hermano aconseja, qué bueno que el hermano consuela a los creyentes, cómo el hermano anima a las personas. El hermano no sabe lo que ese hermano tiene, lo tiene porque el Señor se lo ha dado. Por nosotros mismos no hay nada de bueno, no hay nada de justo. Todo lo que tenemos es por el Señor. ¿Saben una cosa, mi hermano? Nosotros necesitamos recordar que ese hermano tiene un amo, tiene un dueño. Dice aquí el versículo 4, para su propio Señor está en pie o cae. Pero deténgase ahí en la primera línea. Hermanos, ¿será que hemos emitido juicios contra hermanos? En la iglesia de Roma sí estaba pasando. Estaban emitiéndose juicios unos a otros. Y unos juicios de un calibre grueso, a lo mejor. Al punto de llegar a decir es que ese hermano que come de todo es un hermano pecador, es un hermano, yo creo que ese no es creyente. Juzgando al otro. Y por eso el texto dice, ¿tú quién eres que estás juzgando al siervo de otro? Y eso me debe compungir, me debe tocar mis fibras, porque, hermano, me lleva a pensar y es, ¿de verdad quién soy yo para juzgar a otro? ¿Con qué derecho estoy juzgando a otro? ¿Quién me creo yo? ¿Me creo dueño de ese hermano? Pablo dice que Apolos, que Pedro, solamente somos siervos del Señor, a través de los cuales algunas personas han recibido el Evangelio. Pero quien realmente ha dado su vida por nosotros ha sido el Señor. ¿A quién le pertenecemos nosotros? Al Señor. ¿Con qué derechos te crees
es creo lo que dice Pablo acá. ¿Con qué derecho te crees para estar juzgando a los demás? ¿Sabe una cosa? Esto tiene un contexto histórico importante. Porque en los días de Pablo, los siervos eran propiedad de su amo y padre de familia. Quien realmente los podía juzgar era su amo, nadie más, porque son propiedad de él. Entonces, hermano, podemos estarnos nosotros a juzgar a otros metiendo entre el Señor y ese siervo. Y déjeme decirle algo, hay una relación especial entre ese siervo y su dueño. Y usted y yo no debemos meternos ahí en la mitad. ¿Quién eres tú? Dice el texto. Para su propio Señor está en pie o cae. Habían siervos en la época de Pablo que eran mucho más de trato íntimo con la familia. Y es a esos siervos a los que se refiere esta porción. Tienen una relación muy especial. Entonces lo que nos está diciendo es, no nos metamos nosotros ahí. Hermano, nosotros juzgando a ese hermano, juzgando a otros creyentes, no vamos a cambiar la posición que esos creyentes tienen delante del Señor. ¿Cierto? Él es creyente, él es salvo, él es justificado, él es un hijo de Dios, es perdonado, y yo puedo juzgarlo. Así a mí no me parece. El Señor ha dicho que él es salvo, que él es justificado, que él es santo, y yo digo, pero no, pues no. Con mi juicio yo no voy a cambiar esa posición que ese creyente tiene delante de él. Entonces, realmente quien le sostiene es el Señor. Y quien le juzga es el Señor. Mi hermano, entonces es eso lo que se nos dice en esta palabra. Realmente quien sostiene a nuestros hermanos es el Señor. Quien les tiene en pie, quien les ha dado todo, es el Señor. Y nosotros debemos de también cuestionarnos y preguntarnos, ¿yo por qué estoy quizás juzgando a ese hermano y tomando el lugar que solamente le corresponde a Cristo tener en la vida de ese hermano? Bien, recordemos que se están menospreciando, recordemos que se están juzgando unos a otros. Que Dios nos guarde de estar menospreciando a aquellos por los cuales Cristo pagó en la cruz a precio de sangre. Y que Dios nos guarde de estar condenando a quien Cristo no ha condenado. ¿Sí? Aquellos sobre los cuales Cristo está diciendo ninguna condenación hay a los que están en Cristo. No condenemos a quienes Cristo no ha condenado. Ahora, hay más todavía. El versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y aquí hay una razón más. Recordemos que esas son razones para recibirnos los unos a los otros. Son razones que expresan el amor del Señor, tanto a nivel local como a nivel también del mundo. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Entonces, la idea es recíbanse. ¿Y por qué? Bueno, van dos. Porque ese hermano es sostenido por el Señor.
porque ese hermano ha sido recibido por el Señor. Y la otra razón, hermano, está ahí en el versículo 5, y es porque cada uno debe estar plenamente convencido de que lo que está haciendo realmente es agradable delante del Señor. Cada uno debe estar plenamente convencido. Y aquí se puede decir que Pablo le está hablando a los dos, a los débiles y a los fuertes. A los fuertes les está diciendo: no obliguen a los hermanos a que piensen como ustedes, a que hagan lo que ustedes hacen. No los obliguen. Decíamos la vez pasada que una de las cosas que hay que hacer con el débil en la fe, que todavía a lo mejor está muy arraigado a aquellas cosas de las cuales el Señor le llamó. Si era judío, estaba muy atado a las dietas, ¿recuerdan? Clasificar entre animales puros e impuros. No puedes comer nada impuro. Pero luego el Señor le dice a Pedro: no llames tú común o inmundo lo que el Señor ha limpiado. Y el Señor Jesús dijo: no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale del corazón, declarando así limpios todos los alimentos. Pero habían personas que eran miembros de la iglesia, eran verdaderos creyentes, y decían: si yo como eso me contamina. Traían cosas todavía, cosas de las cuales el Señor nos había llamado. Como, pongamos un ejemplo, hermano, siempre que me siento en la libertad para poner un ejemplo. Alguien de pronto estuvo mucho tiempo militando en los adventistas. Nosotros consideramos que los adventistas son una secta, ¿cierto? Y pueden haber personas entre nosotros que mucho tiempo militaron en los adventistas. Y entonces no toman tito, y entonces, bueno, hay que guardar ciertas cosas. Cuando llega al Evangelio, esa persona todavía sigue atado a muchas de esas cosas. Y entonces la hermana Isabel va a brinda tito y le dice: no, no quiero tito. Porque ellos guardan una dieta. Así estaba pasando aquí. Hermanos que traen todavía ese trasfondo de muchas cosas. Y entonces aquí el apóstol está diciendo a los fuertes: primero hay que instruir a esos hermanos en amor. Si ese hermano está diciendo: no, es que las canciones de la iglesia, debiéramos cantar más bien todos los días con himnario, todos los domingos con himnario. Nosotros debemos tomar a esa persona con amor y enseñarle. Porque si esa persona considera que algo es malo y yo lo obligo para que lo haga, dice aquí nuestro pasaje, capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si esa persona sigue pensando que eso es pecado, pues ese hermano se está condenando en lo que está haciendo. Y por lo tanto se está condenando, se está censurando, él está haciendo cosas que van contra su conciencia. Entonces lo que hay que hacer es, primero que todo, instruir a ese hermano, instruirlo. Y en la medida en que va siendo instruido, su conciencia va a ser informada, su conciencia va a ser iluminada por la palabra. ¿Cierto? Y ya ahora sí el hermano puede hacer cosas y las puede hacer con seguridad, para la gloria del Señor. Pero de lo contrario, el hermano está dudando.
Por eso el llamado es a los fuertes: no coaccionen, no obliguen. Y obligarlo puede ser de muchas maneras, con palabras, con actitudes mías. Yo puedo estar obligando, coaccionando a otra persona a que haga cosas que para él en este momento son pecados. Pero también es un llamado a los fuertes, pero también es un llamado a los débiles, ¿cierto? Hemos dicho, hermano, que esos débiles están en una situación que a lo mejor es una situación temporal, porque ellos, siendo instruidos por la palabra, ellos van saliendo de eso. ¿Sabían ustedes que hay muchos creyentes que durante mucho tiempo consideraron que algo era pecaminoso, que no lo debían hacer, que era indebido para un cristiano, pero después recibieron luz y fueron libertados? Y entonces dicen: no, ya estoy entendido y lo puedo hacer con tranquilidad. Alguien comentando sobre eso decía: a veces los creyentes hacemos cosas que no nos sentimos bien, pero no es porque esté mal, sino porque nuestra conciencia no está bien instruida. Entonces hay que instruirla para poder hacer las cosas. Por eso, hermano, es un llamado a los fuertes: no coaccionen, pero a los débiles también es un llamado a que tampoco hagan las cosas por hacerlas. Si para usted algo es indebido, algo le parece que no agrada al Señor, pues no lo haga. Pero no se quede ahí. Infórmese, instrúyase en el Señor. Dígale al Señor que Él aplique sus palabras a su corazón, para que usted pueda crecer, para que usted pueda tener mayor luz, mayor claridad, y frente a esas situaciones, usted la próxima vez va a tomar una decisión, pero una decisión más guiada por la palabra. Muy bien. Entonces, eso también es importante, y Pablo lo está diciendo acá, lo está mencionando, que cada uno debe estar plenamente convencido, debe estar plenamente seguro en su mente de que lo que hace es agradable al Señor. No le pediría a mi hermano que haga algo que realmente para él es pecaminoso. Cuando ya lo veamos que ha venido creciendo, que ha venido siendo instruido, que hemos estado con él, acompañándole, amándole en el Señor, entonces ese hermano va a crecer y va a poder hacer las cosas que a la luz de la palabra, que por la palabra, puede que no esté de manera explícita, pero que por la palabra son permitidas para un creyente. Todas las cosas me son lícitas. Hay muchas cosas que son lícitas, pero que nosotros, por falta de luz, no las hacemos. Ahora, con esto, hermano, no estoy invitando a pecar. Estamos hablando de cosas que muchas veces nos privamos de ciertos alimentos porque son malos. Nos privamos de hacer ciertas cosas, son malos. Puede ser que en estas vacaciones su familia le invite para que vaya a ver una película que tiene un buen contenido. Y usted sabe que lo puede hacer. O sea, por la palabra, no hay nada que le impide. A menos que sea una película de contenido que no corresponde. A veces vemos el aviso, ¿verdad? No apto para niños. Los niños deben irse a dormir. Y sale el comercial de niños cepillándose. ¿Y cuántas veces el niño es usted que tiene que ir a dormir más bien? Porque eso que van a presentar ahí ni es adecuado para los niños, pero tampoco para usted y para mí. Porque nos está haciendo daño, nos puede hacer daño. Hermanos, el versículo 6 al 9. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí hay otra razón en los versículos 6 al versículo 9. Hay otra razón que es muy importante, hermanos. Sirva de claridad decir que cuando se está hablando de los días, recuerden que también había un calendario hebreo, que hablaba de unas fechas que el pueblo judío celebraba.
Por eso les decía anteriormente, puede que haya muchos judíos que ahora hacían parte de la iglesia, pero que estaban muy arraigados a eso que durante toda su vida les habían enseñado y que tenía que ver con el judaísmo y todo eso. Guardar ciertas fechas. La Pascua, el Pentecostés, el día del ayuno. De hecho, los fariseos en el tiempo de Jesús hablaban de ayunar 2 o 3 veces a la semana. No nos extraña que de pronto había un día de ayuno por la ley, pero ellos habían añadido algo más. Pero nótese cómo aquí hay una serie de cosas que Pablo está viendo que pueden estar en el nivel de opiniones personales, de tradiciones, lo que explicábamos la vez pasada. Muchas veces no peleamos por doctrina, porque tenemos seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios, de que Cristo es Dios, de que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, también es Dios. Pero sí peleamos por opiniones personales o por tradiciones de hombres. Algo que el pastor que estuvo hace 30 años estableció en esta iglesia y luego entonces se trata de cambiar, pero se dice no, y peleamos por las tradiciones. Aquí pasa eso, pero hay algo, hermano, de fondo, y es que Pablo está diciendo que hay otra razón para recibirnos unos a otros, y es que ese hermano, ese creyente, tiene un amo, tiene un soberano a quien él sirve, para el cual él vive. Quiero invitarle para que usted observe, amado hermano, cuántas veces, por lo insistente que aparece en el versículo 6, la palabra para el Señor. Versículo 6, el que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come ¿para quién? Para el Señor. Y el que no come para el Señor. Débiles y fuertes, ambos creyentes, que tienen diferencias, pero que a la larga están procurando vivir para el Señor, hacer lo que es agradable para el Señor. Y nosotros peleándonos con ese hermano. ¿Saben qué significa eso, hermano? Ese hermano vive para el Señor, come para el Señor, lo que hace, lo hace para el Señor, y yo estoy tratando de encuadrarlo para que él haga lo que a mí me gusta, cuando él realmente debe hacer las cosas para quién, para el Señor. Entonces tiene un amo, tiene un soberano, tiene un Señor, y todo lo que hace, lo hace es para el Señor. ¿Sabe, hermano? Esto nos debe llevarnos a preguntar nosotros: ¿y tú para quién vives? Para el Señor, ¿cierto? Decía alguien al respecto que la expresión, nótese que en el versículo 6, la palabra que me llama la atención es cuando habla para el Señor, para el Señor. Nosotros vivimos para el Señor. Pero hay un contraste, porque en el versículo 7 dice, hay una expresión que vale la pena señalar, y es para sí. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Es como el contraste. Vivir para el Señor, vivir para sí. Se da por entendido que los creyentes no viven para sí mismos. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos, para autocomplacernos. Esas son ideologías, ¿verdad?, que llegan sutilmente a nuestra vida, y entonces le dicen: hermano, mira, usted merece esto, usted merece aquello. Me voy de viaje porque me lo merezco. Me pongo estos zapatos porque me los merezco. Y que lo importante es que nosotros nos sintamos bien. ¿Te sientes bien haciendo eso? Hazlo. Así estés pecando contra Dios.
Así estés pecando contra tu hermano, pero hazlo, porque lo importante es que te sientas bien. Pero la palabra del Señor dice que nosotros no vivimos para sentirnos bien nosotros, que nosotros vivimos es para el Señor. Si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, lo hacemos para la gloria del Señor. ¿Cierto que lo dice? Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Ahora, hermano, ¿cuál es la razón por qué yo tengo que hacer las cosas para la gloria del Señor? ¿O por qué los creyentes se da por entendido a la luz de esto que lo que hacemos es para el Señor? Hay dos razones que el texto nos dice. Versículo 8. Al final del versículo 8 dice: así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermano, todo en nuestra vida está al servicio del Señor. Aún la muerte de los creyentes está para el servicio del Señor. Y yo muchas veces pensando, si me enfermo, que yo creo que un creyente no puede ser tentado, ¿verdad? Si me enfermo, pues que me hagan, más bien que me practiquen la eutanasia. Pero aún la muerte del creyente es para la gloria del Señor. Nuestra vida, nuestra muerte, aún la muerte no nos separa de vivir para el Señor o de hacer las cosas para el Señor. Y es tremendo, aún la muerte. Mire, el versículo 9 nos da las razones, porque dice el versículo 8, perdón: así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oiga, la muerte no me separa del Señor. Sigo siendo del Señor. El Señor sigue llamando suyos a los que ya murieron. De hecho, dice que están durmiendo en el Señor, que han dormido en el Señor. Pero aquí, hermano, llama la atención porque, y más bien, la primera razón por la cual tenemos un Señor en nosotros es que dice la Biblia que somos del Señor, que le pertenecemos a Él. Tú le perteneces porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién te trajo a la existencia? Papá y mamá. No, el Señor. La Biblia dice que fue el Señor el que nos creó, ¿cierto? Le pertenecemos al Señor por creación, pero también le pertenecemos al Señor porque hemos sido redimidos. Versículo 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas, hermano, está desde siempre, porque hemos sido creados por medio de Cristo. Pero dice la palabra que Cristo murió y resucitó para ser Señor. Entonces, la base del señorío de Cristo se basa en nuestra redención, o se basa más bien en la muerte y resurrección de Cristo. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cristo es Señor de nosotros. Desde antes de que viniera a esta tierra a morir, ya Él era Señor de nosotros. Pero ahora, hermano, digamos por redención, Él es nuestro Señor. Hemos sido comprados al precio de su sangre, de su vida. Entonces, todo, hermano, es para el Señor. Y nosotros juzgando al hermano, y nosotros menospreciando al hermano, porque miro como canta, porque miro como ora, no me gusta como ora, no me gusta como canta. Y resulta que lo que Él hace lo hace para la gloria del Señor. Él vive, hermano, es para el Señor. Él tiene un Señor, y ese Señor no se llama Guillermo, ese Señor no se llama usted ni nadie, ese Señor se llama Cristo. La Biblia
en ninguna parte dice que nosotros hemos sido rescatados del pecado para otra cosa diferente que para ser siervos de Cristo. Romanos 6, 18 y 22. Entonces, ese hermano vive para el Señor, hermano, y creo que eso nos debe nosotros mover también a la hora de referirnos a Él o de tener cierta actitud. Siempre debemos pensar en eso. Y creo que el pasaje va a cerrar. Quiero invitar al hermano para que lea conmigo los versículos 9 al 12. Dice, porque Cristo para ellos el 10, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Es tremendo estos pasajes, porque este pasaje, nótese que en el versículo 4 decía, ¿y tú quién te crees para que juzgues a tu hermano? Es que tú lo compraste, es que es tuyo. Y aquí está diciendo, cada uno le dará cuentas al Señor. Y está citando la palabra, está trayendo una cita de Isaías, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, hermanos, aquí hay otra razón y es, hermano, ese hermano le dará cuentas al Señor. Ese hermano, no lo juzgues, no lo condenes, no lo menosprecies. Cada uno le dará cuentas al Señor. Yo espero en el Señor que Él nos ayude, hermano. Hoy estamos exponiendo el pasaje que nos ayude a crecer, a madurar en la palabra, para que en el momento en que surjan diferencias, esta palabra sea traída por el Señor a nuestros corazones. Y con base en la palabra, hermanos, nosotros podamos saber cómo tratar la situación, ¿verdad? Una vez va a contestar algo, va a hacer algo, pero viene el Señor, viene su palabra, trae dominio propio, etc. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice que ese hermano va a comparecer ante Cristo. Esto es algo que a veces hay creyentes que desconocen, porque confunden de que como ya no hay condenación para los que están en Cristo, significa que no vamos a comparecer delante de Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, y nos preparamos, hermano, para cerrar, para que nuestro hermano que continúa pueda terminar ya con la parte que falta del punto. Pero 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario, no, el versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos, creyentes y no creyentes, tendremos que venir delante de Cristo. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que no usurpemos el lugar que no nos corresponde. Cuando yo estoy juzgando a mi hermano, estoy tomando el lugar que tiene el Señor, ¿verdad? Hay un juez, y ese juez no es usted y no soy yo. Entonces nosotros muchas veces usurpamos el lugar que no nos corresponde. Ese lugar le corresponde al Señor. Ay, pero yo ¿por qué no puedo juzgar? Yo debería juzgar. Yo soy tan aceptado. Hermano, porque su juicio es un juicio equivocado. Es un juicio a medias. Si supiéramos todo lo que nosotros desconocemos, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, no sabemos realmente el corazón. El que lo conoce es ¿quién? El Señor. Dice, yo, Jehová, conozco el corazón
lo examino. Pero usted y yo no sabemos realmente el corazón de otro. ¿Por qué esa persona hizo lo que hizo? Nosotros vemos que hizo una acción, que comió, que hizo algo, y le juzgamos según la acción. Pero ese es un juicio, hermano, con base en las acciones, mas no con base en las verdaderas motivaciones. Entonces, realmente, hermano, nosotros no somos llamados a juzgar a nuestros hermanos. ¿Quiénes eran los que juzgaban en la iglesia de Roma? Los débiles, ¿recuerdan? ¿Por qué ese come si eso no debería comer? Eso es pecado que coma eso. Lo juzgaba, lo condenaba. Ese ni creyente debe ser. ¿Por qué lo juzgas? El que lo sostiene es el Señor, el que le dio la gracia, el que le dio la fe para creer es el Señor. Hay personas que, hermano, a lo mejor se van a equivocar el día del juicio. Cuando a esos que menospreciaban, cuando a esos que juzgaban, van a escuchar que el Señor les diga: bien, ¿no es? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y a lo mejor muchos de nosotros decían: ese hermanito, menospreciados o juzgados. Entonces, no nos juzguemos, porque ese hermano ya tiene un juez, y ese hermano también tendrá que comparecer delante del Señor. Esa sería, mi hermano. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe? La iglesia del Señor es el grupo que reúne personas de distinta procedencia, personas muy diferentes. En los clubes tratan de recoger personas o recibir personas que sean como afines, y en distintos lugares tratan de recibir personas afines. Si vas a estudiar una carrera, te hago un examen y yo miro si eres afín a esa carrera. Pero en la iglesia, hermano, el Señor llama a ricos y a pobres. El Señor llama personas de distinto trasfondo religioso. Unos crecieron en los testigos de Jehová, otros eran acérrimos católicos, apostólicos y romanos. Y ahora están haciendo parte de la iglesia del Señor. Y nos quejamos, ¿verdad? ¿Por qué tantas diferencias? Lo importante, hermano, es que el poder del Evangelio está maravilloso, que transforma nuestras vidas. Al débil le da dominio propio. Al débil le da amor. Perdón, al fuerte le da dominio propio. Que vea a su hermanito azarado ahí como temeroso, a ver si le controvierte. No, le da dominio propio, le da amor para que tú, que tienes el conocimiento, que tienes más luz que otro hermano, puedas decir: no, por amor no voy a hacer eso. Yo sé que me puedo tomar quizás esta copita de vino, no es pecado, pero no me la voy a tomar porque al lado está el hermanito, y el hermanito, el Señor lo sacó, él era un alcohólico. Él tenía problemas con el alcohol y él dijo un día: no más, ni siquiera esto. Y aunque yo sé que no es pecado, puede pensar usted: que tome esta copita de vino por mi hermano, no me la voy a tomar. Entonces, el Evangelio es poder de Dios, transforma nuestras vidas, da dominio propio, da amor, pero también hace que personas tan diferentes, hermano, puedan amarse y puedan recibirse unos a otros. Podamos recibir. Entonces, vamos a estar sobre nuestros pies. Con esto no estamos diciendo, hermano, que no podemos juzgar el pecado, que no podemos juzgar a los falsos maestros. Nosotros sí podemos, hermano, juzgar ciertas cosas, pero juzgaremos siempre cosas externas. Debemos tener cuidado, y siempre es con base en la palabra, de manera que no es usted que juzga, sino es la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Dios, porque nos permites abordar estos pasajes que en verdad, Señor,
Dios del cielo, necesitamos como iglesia, Señor. Yo necesito, Señor, este pasaje. Yo estaba necesitado de este pasaje, Señor. Y tú has estado ministrando mi vida, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu palabra sea profundizada en mí, Señor, más y más. Dios del cielo, para que no solamente la hable, la memorice, sino que realmente, Señor, pueda practicarla, sea estilo de vida para mí, Señor. Oh Padre, ¿cómo estamos nosotros los creyentes de este lugar en cuanto a cada parte de esta, Señor? Recibimos a los que tú has recibido. Sabemos, Señor, que ese hermano está siendo sostenido por el Señor, que lo que tiene no es suyo, es que el Señor se lo dio, que tiene una relación especial contigo, Dios. Señor, ¿será que estamos siendo cuidadosos con el hermano? Le estamos tratando de enseñar por la palabra en aquellas cosas que tiene dudas, en aquellas cosas que no está muy seguro, que teme. Señor, ayúdanos. ¿Cómo estamos nosotros frente a esta palabra, Dios? Creo que es muy difícil, Señor, que lleguemos a una iglesia y que no haya diferencias. Siempre las habrá. Pero lo que sí creemos, Señor, es que tu verdad, la obra de Cristo, es suficiente, Señor amado, para poder tratar con esas diferencias. Señor, que sea vencido de mí el orgullo, la arrogancia, Señor, por la obra de Cristo, Dios. Que nos podamos, Señor, recibir los unos a los otros en amor. Ahora ayúdanos a seguir estudiando, Dios. Que tu Espíritu nos esté ayudando. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les guarde.